¿Por qué los antiguos se perforaban el cráneo y sobrevivían? Imagina esto. Estás tumbado en el suelo, completamente consciente, mientras otra persona toma una herramienta de piedra afilada y empieza a raspar, poco a poco, un agujero en tu cráneo, sin anestesia, sin antibióticos, sin idea real de lo que es una infección. Y aún así, miles de años después, los arqueólogos han encontrado cráneos que demuestran algo perturbador. Mucha gente sobrevivió a esto. Ese procedimiento tiene nombre: trepanación, y es probablemente la cirugía más antigua que ha practicado la humanidad. Vamos a entender de qué se trata, por qué lo hacían, y sobre todo, cómo sabemos que no era simplemente una forma brutal de matar a alguien, sino una operación real, pensada y en muchos casos exitosa. La trepanación consiste en perforar o raspar el hueso del cráneo para abrir un agujero hacia el cerebro, sin tocar directamente el tejido cerebral. Se han encontrado cráneos con evidencia de este procedimiento en prácticamente todos los continentes. En Europa, desde el Neolítico, en culturas de Sudamérica, como los incas, y también en el norte de África, incluyendo Egipto. Lo primero que hay que entender es esto: no era una tortura al azar. Los patrones de los agujeros son demasiado precisos, demasiado repetidos, como para ser heridas de guerra o accidentes. Alguien sabía exactamente dónde cortar, y lo hacía con herramientas específicas: obsidiana afilada, pedernal, e incluso, en algunas culturas, instrumentos de bronce diseñados especialmente para raspar hueso capa por capa. Y aquí está el dato que cambia todo. Cuando un hueso se rompe o se perfora en una persona viva, el cuerpo empieza a repararlo. Se forma tejido nuevo alrededor del borde de la herida, un proceso que solo ocurre si la persona sigue con vida después de la cirugía. Los arqueólogos pueden ver ese hueso cicatrizado bajo el microscopio, y eso es justo lo que han encontrado en un porcentaje sorprendente de los cráneos trepanados: bordes suavizados, señales claras de que esas personas no solo sobrevivieron a la operación, sino que vivieron años, incluso décadas después. En algunos sitios arqueológicos, la tasa de supervivencia estimada supera el 50%. Piénsalo, sin anestesia moderna, sin antisépticos, sin saber nada de bacterias. Más de la mitad de la gente que pasó por esto siguió viva. Entonces, la pregunta obvia es: ¿por qué alguien se sometería a esto? Las razones varían según la cultura, pero hay teorías que se repiten con fuerza entre los expertos. La primera es médica. Se usaba para tratar fracturas de cráneo causadas por golpes o batallas. Si un guerrero recibía un impacto que hundía el hueso hacia adentro, presionando el cerebro, trepanar la zona podía aliviar esa presión y literalmente salvarle la vida. En ese sentido, no era tan distinto de una cirugía de emergencia moderna para aliviar presión intracraneal. La segunda razón es más inquietante. Se cree que también se usaba para tratar dolores de cabeza severos, convulsiones o lo que hoy llamaríamos trastornos neurológicos o mentales, bajo la creencia de que había algo atrapado dentro del cráneo que necesitaba salir: un espíritu, una presión, una maldición. La cirugía, en ese caso, era también un ritual. En el antiguo Egipto en particular, la relación con el cráneo y el cerebro era contradictoria. Por un lado, los egipcios desarrollaron uno de los documentos médicos más avanzados de la antigüedad, conocido como el Papiro Edwin Smith, que describe con un detalle asombroso el tratamiento de heridas en la cabeza, e incluye una de las primeras descripciones escritas del cerebro como órgano, mucho antes que cualquier otra civilización documentada. Reconocían que las lesiones craneales podían afectar el movimiento del cuerpo, una observación médicamente muy adelantada a su tiempo. Y sin embargo, al mismo tiempo, durante el proceso de momificación, los egipcios literalmente sacaban el cerebro por la nariz con un gancho y lo desechaban, porque no lo consideraban
un órgano importante para la vida después de la muerte, le daba más valor al corazón. Es una contradicción fascinante. Entendían la función física del cerebro en un documento médico, pero culturalmente lo trataban como desechable. Ahora, volvamos a la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Cómo sobrevivía alguien a esto sin anestesia? La respuesta corta es que, probablemente, no era completamente indoloro, pero tampoco era tan insoportable como imaginas. El cráneo en sí tiene relativamente pocos receptores de dolor comparado con otras partes del cuerpo. El dolor más fuerte venía del cuero cabelludo, no del hueso. Algunas culturas usaban plantas con propiedades sedantes o adormecedoras, alcohol fermentado, o simplemente sometían a la persona mientras raspaban el hueso poco a poco, en sesiones que podían tomar horas. Y aquí hay algo todavía más curioso. Se han encontrado cráneos con múltiples trepanaciones en distintos momentos de la vida de la misma persona. Es decir, alguien se sometió a esta cirugía brutal, sobrevivió y años después volvió a hacerlo, lo cual sugiere que, para algunas personas de la antigüedad, el procedimiento realmente funcionaba para aliviar lo que fuera que estuvieran sufriendo. Hoy en día, versiones modernas de este mismo principio siguen existiendo. Se llaman craniotomías. Se hacen en quirófanos estériles, con anestesia general, y son procedimientos comunes para tratar tumores cerebrales, hemorragias o fracturas graves. La lógica de fondo, aliviar presión abriendo el cráneo, es exactamente la misma que usaban hace miles de años. Solo cambió la tecnología, no la idea. Así que la próxima vez que pienses en la medicina antigua como algo primitivo y sin sentido, recuerda esto. Hace miles de años, sin saber nada de bacterias, sin microscopios, sin anestesia moderna, alguien ya había descubierto que abrir el cráneo con cuidado podía salvar una vida en lugar de terminarla. A veces, el instinto humano de sanar es más viejo y más valiente de lo que jamás imaginaste. Si este dato te dejó pensando, dale like y suscríbete, porque cada semana desenterramos otro misterio que la historia dejó escrito en los huesos.